Crece la tensión, crece la tensión. Hay expectativa de todo puede suceder. Victoria, derrota, fraude, malestar, levantamiento, armas. Y todos oramos que ojalá que no haya víctimas como la vez pasada. Su tierra es de enormes recursos y como usted ya vio, ahí las manos de las potencias mundiales están siempre listas. Este domingo se deciden muchas cosas, o sucederán muchas cosas. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Luis Arce, candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo, el MAS. Nombrado como el candidato de Evo, Luis Arce aventaja en las encuestas. Plantea recuperar la patria para las y los bolivianos retomando el camino de la industrialización y productividad. Su lógica es producción, empleo, estabilidad, certidumbre bajo la dirección del Estado. Tiene a su favor la experiencia de ser el ministro de Economía y Finanzas de Evo Morales, periodo en el que se redujo la pobreza del 36% al 16%. La propuesta nuestra es muy concreta. La economía hoy necesita una inyección de recursos para reactivar la demanda que hoy está destrozada y un plan para sacar el tema productivo por el lado de la oferta. Arce denuncia que el gobierno de facto de Janine Áñez y sus adversarios políticos buscan privatizar las empresas nacionalizadas y regalar los recursos naturales a las compañías transnacionales. Este movimiento llega a las elecciones dividido entre dos opciones. Carlos Mesa, periodista, historiador, expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana. Pero el Poder Ejecutivo puede pedir que se haga. Luis Fernando Camacho, dirigente ultraconservador y candidato para Creemos. Fue el líder de las protestas callejeras que en 2019 exigían la dimisión de Morales. Los dos candidatos, la derecha y la presidenta de facto, acusan al movimiento MAS y su líder Evo Morales de haber destruido Bolivia. Estamos hartos de 14 años de fraude y corrupción. Bueno, hemos visto durante todo este tiempo que el centralismo nos ha llevado a lo que tenemos hoy en día. Los pititas son aquellos que se han hecho famosos por llevar a cabo protestas contra Morales en los últimos años. Se atribuyen el derrocamiento del expresidente Evo, aseguran ser la juventud y dicen que son de todas las clases económicas. Las pititas logramos lo que los venezolanos o los sirios no han logrado ni con enorme sacrificio de vidas humanas. Robert Brockman, historiador que se considera un pitita. Desde la salida de Morales del país, sus seguidores han realizado multitudinarias marchas. Califican a Áñez de golpista y piden el regreso de Morales. Dicen que el movimiento MAS es el único que debe gobernar el país, que reconoce a los indígenas y a todas las otras clases como la unidad. ¡Que vuelva nuestro presidente! Con él había paz, había pan, todos podíamos trabajar, no había desigualdad, no había racismo. El movimiento MAS y Evo Morales han alertado respecto a un fraude electoral. Exigen a la comunidad internacional que profundice su misión de observador para evitar tal escenario. Si ganamos, ahora sí de verdad puede haber otro golpe, o de verdad puede haber fraude. Mi recomendación al pueblo boliviano es cuidar y defender el voto. Pero va a ser importante la participación de la comunidad internacional. Por su parte, los candidatos anti-Evo acusan a Evo Morales de preparar un caos postelectoral y así no aceptar el resultado de los comicios. El MAS es fraude, es corrupción, nos ha hecho un fraude y no me sorprende que busque el caos como elemento clave. Nos tenemos que enfrentar democráticamente y tenemos que derrotar al movimiento del socialismo. Muy importante lo que está pasando ahí, gracias al equipo Detrás de la Razón, gracias Ali Hosseini, estuvo en la investigación hoy, ahí está el reportaje, y claro que Iván Hosseini, periodista en jefe, Ali Malekie en la coordinación internacional, que pues todos de 10, trabajando aquí para usted, y las gracias como siempre pues a usted, ¿no? Porque ya se lo he dicho, sin usted no somos nada.
Nada, está muy, pero muy interesante este programa porque nos quisimos meter a fondo de lo que está pasando, por eso vamos a ir allá a Bolivia, en Lima, digo en La Paz. Está Fernando Mayorgo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en Londres tenemos a Isaac Vigio. Gracias a los dos. Isaac, voy a empezar contigo y luego voy con Fernando. Isaac, para todo el público, primero, antes que nada, esta es una pregunta muy importante. Para todo el público de todos los países que nos ven, quiero que me expliques por qué es tan importante esta elección y qué peligros tiene. Yo pienso que es una elección muy importante porque Bolivia es el corazón de Sudamérica. Y en estos momentos en Sudamérica hay dos ejes. Los gobiernos nacionalistas o de izquierda, como el de Argentina, el de Venezuela, Nicaragua, México. México, Argentina, yo diría moderado. Cuba, Nicaragua, Venezuela, más radicales. Unos cuantos países en la Antilla ligados a Venezuela. Y hay otro eje que es de derecha, que está Chile, Brasil, Perú, Colombia, algunos países centroamericanos. Entonces, ¿qué pasa? Bolivia va a inclinar la balanza y puede influenciar mucho en las elecciones parlamentarias de Venezuela y sobre todo en las ecuatorianas que se van a principio del próximo año. En Ecuador hay la posibilidad de que ganen los correístas, lo cual haría que Ecuador vuelva al eje de la Alianza Bolivariana Americana. Entonces, si en Bolivia gana el movimiento al socialismo, podríamos empezar a la reactivación de la ALBA, de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, y podría presionar para que Ecuador gire en la dirección de Correa, es decir, habría un giro, y esto a su vez ayudaría a socavar al gobierno de Bolsonaro en Brasil en beneficio del Partido de los Trabajadores de Lula. Pero si gana la derecha, entonces habría una consolidación del giro derechista que se ha venido dando en América Latina y trataría de ser utilizado por los Estados Unidos para seguir golpeando al gobierno de Venezuela. Allá desde Donald Trump. A ver, Fernando, gusto en conocerte y bienvenido. Perdón que te hable de tú, pero aquí pues todos somos hermanos iguales y por eso siempre hablamos de tú. Bienvenido a un colombiano, a un mexicano, a un argentino, a un chileno o a un español. ¿Por qué le debería importar lo que está pasando en Bolivia y el resultado de la elección, por favor? Sí, un saludo a todos, en particular a ti, gracias por la invitación. Es importante porque en Bolivia hace un año se dio una ruptura del orden constitucional y por lo tanto en las elecciones del domingo se va a jugar la posibilidad de salir de la crisis política provocada por el golpe de Estado contra Evo Morales y instaurar un gobierno legítimo con capacidad para enfrentar la crisis en sus múltiples dimensiones. En esa medida, la restitución de la democracia en Bolivia sería un hecho importante en la región y además frenaría de alguna manera una tendencia hacia la desestabilización de gobiernos utilizando un discurso supuestamente republicano en pro de la democracia, pero que en el fondo estuvo y está dirigido a debilitar, a derrocar el gobierno de corte nacional popular. Esa es la importancia en términos regionales y obviamente en términos estrictamente nacionales implica el freno a un intento, a un proyecto de restauración de corte oligárquico señorial neoliberal y la recuperación de ese proceso de transformaciones iniciado el año 2006 con el primer gobierno de Evo Morales. Bien. Y eso pues no le gustaría a Washington de corte derechista. Vamos a meternos más adentro, o más bien más profundo, pero viéndolo desde afuera. La geopolítica es muy interesante, Isaac. Es probable que toda la tensión que estamos viendo, el mismo golpe a Evo el año pasado, la amenaza de violencia, el momento de crisis en Bolivia, todo muy en el fondo es porque Bolivia se podría convertir en lo que fue Irak, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar en su tiempo, en el boom de la energía, en ese momento el petróleo en Oriente Medio, pero ahora que ya vienen nuevas energías, esta parte de América del Sur
será la nueva región mundial de energía, justo ahí en Bolivia, en Chile. O sea, lo que estamos viendo puede ser en el mero fondo una guerra por el litio. Lo pregunto porque al parecer las cosas se complican después de que Evo quiera que China industrialice el litio y Alemania también. Por favor, Isaac. Bueno, Bolivia siempre ha sido un país que se ha caracterizado por exportar un producto muy importante para el mundo. Lo fue la plata en la época de la colonia, lo fue en el estaño en la Segunda Guerra Mundial. Sin eso Estados Unidos no hubiese ganado la guerra. Y ahora se convierte en el litio, porque Bolivia tiene la reserva de litio más rica del planeta. Y el litio es fundamental para los aviones, para las computadoras, para los celulares. Entonces, yo creo que hay una batalla por el litio. Las compañías norteamericanas, europeas necesitan el litio de Bolivia, y al mismo tiempo el gobierno de Evo Morales buscó otras empresas que no fueran norteamericanas y una mayor participación del Estado en la exploración del litio. Es decir, quiso un poco nacionalizar esta industria para que tenga un provecho para los bolivianos. Entonces, la política norteamericana ha sido básicamente que Bolivia sea lo que es los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, con respecto al litio, es decir, un campo abierto a las inversiones norteamericanas, a sus multinacionales. Mientras que la política que tuvo Evo Morales un poco fue de una mayor intervención estatal en la exploración del litio, y eso no ha gustado a Washington. Bien, por la misma línea, Fernando, aquí hay un grave problema que quiero le expliques a la audiencia, porque bueno, pues aquí están todas las voces en este programa. Sobre el litio, como decía Isaac, vuelan como águilas corporaciones e intereses de miles de millones de dólares. China, Alemania, seguramente Estados Unidos, las baterías para los coches Tesla, muchas cosas. La Ley de Minas de Bolivia establece que la producción de todos los componentes derivados de litio debe ser exclusivamente del Estado. Únicamente la industrialización se puede hacer en alianza con alguna corporación extranjera. Integrantes del YLB, o sea, yacimientos de litio boliviano, que son bolivianos, acusan al gobierno de Evo de confundir al pueblo, indicando que el hidróxido de litio producido a partir de la salmuera residual es un producto industrializado, pero en realidad el hidróxido de litio no es más que materia prima refinada, lo cual lo debe producir el Estado y no en alianza con ningún extranjero, tal como Evo quería con Alemania y China. ¿Qué me dices de esto? El proyecto del gobierno de Evo Morales en relación al litio se inició con una clara consigna que de 100% estatal, y se iniciaron tareas en ese sentido. Es por eso que se terminó creando la empresa estatal y yacimientos de litio boliviano. Pero, como bien has dicho, hay un punto de transformación de litio que implica tecnología de punta. Y en ese sentido tuvo la búsqueda de socios extranjeros para que se pueda dar ese salto, pero en esa lógica de socios y no de empresas que tengan control de toda la cadena productiva. Y el acuerdo más importante fue con Alemania, hace aproximadamente 2 años, pero no llegó a materializarse, y parte precisamente de las movilizaciones contra Evo Morales fueron realizadas utilizando como excusa el hecho de que había una alianza con una empresa extranjera. Lo cierto es que en el tema minero, el gobierno del MAS tuvo una política heterodoxa, a diferencia de los hidrocarburos, donde hubo la nacionalización. En el sector minero, de acuerdo a las condiciones particulares de cada sector, se establecieron políticas diferenciadas. Es evidente que el litio es un botín especial. Hace pocos meses salió un tuit del CEO de Tesla, Musk, donde estaba ufanándose de que para conseguir sus objetivos podían haber propiciado cualquier tipo de acción, y eso era en referencia precisamente al golpe de Estado en Bolivia. Yo no comparto las teorías de la conspiración de una manera abstracta.
pero sin duda que de acuerdo a las demandas del mercado mundial, de acuerdo hacia dónde está avanzando el capitalismo y la informática, Bolivia va a ser, es y será un espacio de disputa geopolítica intenso, precisamente porque dispone de litio, y parte de lo que está en debate, en discusión, en disputa en estas elecciones es precisamente qué política pública, qué política estatal se va a realizar respecto al litio, puesto que este es el recurso natural que permitiría a Bolivia dar un salto en su modelo de desarrollo. Pues todo mundo podría tener muchas cosas. A ver, Isaac, vámonos metiendo más y más a Bolivia. Desde el exterior, ¿qué poderes internacionales están detrás de los candidatos presidenciales de derecha en Bolivia? Y en su caso, ¿quién respaldaría también al movimiento MAS y a Evo y por qué? Es decir, ¿por qué y de qué forma? Por ejemplo, Donald Trump, los republicanos, el señor Marco Rubio. Yo me acuerdo que aquí cuando desconocieron las elecciones, hicimos en Detrás de la Razón un programa súper especial de los audios y todo esto que se reveló, que salían desde el Congreso para cooptar a los traidores quizá. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo tienen las manos bien metidas en esto todos estos poderes internacionales? Por favor. Bueno, en primer lugar hay que decir que no solamente los republicanos, sino los demócratas, es decir, todo el establishment estadounidense le ha hecho a la guerra a Evo Morales desde el primer momento, es decir, desde cuando fue candidato, desde que lo acusaron de ser una persona ligada al narcotráfico porque defendía que la coca pase a los campesinos. La embajada norteamericana quiso vetarlo, dijo que iba a estar en contra si iba a ser electo, estamos hablando hace unos 15 años atrás. Y Evo Morales fue el único presidente latinoamericano que rompió relaciones diplomáticas con Washington casi del principio. Entonces hay una hostilidad muy fuerte de los Estados Unidos y también de la OEA. Evo Morales en un momento confió en que la OEA podría apoyarle, pero la verdad es que la OEA ha jugado el mismo rol en Bolivia y en Venezuela de apoyar a quien Estados Unidos considere necesario. Y si Estados Unidos dice que hay que tomarse un gobierno, la OEA lo va a refrendar. Entonces, tenemos por un lado que Estados Unidos y la OEA no están de acuerdo con el movimiento del socialismo, no quisieran que este gane. El MAS denuncia que hay un intento de fraude contra ellos, propiciado por la OEA. Denuncian que la OEA lo acusó de fraude a Evo Morales hace un año atrás, cuando no hubo tal cosa, aunque la OEA dice que sí hubo. Entonces, por un lado, contra Evo está Estados Unidos. ¿Quién apoyaría a Carlos Mesa? Porque durante su gestión Carlos Mesa siguió una agenda neoliberal. Él fue el vicepresidente de Gonzalo Sánchez Lozada, que es el único presidente que yo recuerdo, porque yo lo conocí, lo viví, que hablaba un español gringo. O sea, él es un estadounidense, su idioma nativo es el inglés norteamericano, y era un gobierno totalmente neoliberal. El señor Sánchez Lozada fue el arquitecto de la reforma más thatcherista que ha conocido Sudamérica después de la de Pinochet, que sirvió de base para la que hizo Fujimori en el Perú en el año 90, la que hizo en el 85 Sánchez Lozada como ministro de Economía de Víctor Paz Estenssoro. Entonces, Carlos Mesa representa el proyecto neoliberal que promueve Estados Unidos y los gobiernos adscritos a Estados Unidos, tales como Chile, Perú, Brasil. Bolsonaro estaría muy en contra que venga Evo Morales. La señora Áñez pertenece al Movimiento Democrático Social, que está ligado a un partido de similar nombre en Brasil, que era uno de los partidos de la dictadura brasileña. Antes se llamó Arena, después se llamaron los Demócratas Sociales, y que este partido ha estado ligado al gobierno de Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro no quisiera que gane Morales, lo ve como una persona muy ligada a Lula, y él quisiera que Lula siga preso. Colombia no va a estar de acuerdo porque lo ve a Evo Morales como muy ligado a Venezuela. El gobierno de Ecuador tampoco quisiera que gane Morales porque lo ve muy ligado a Correa, y Lenín Moreno considera que Correa es lo peor que puede haber. Entonces, hay toda una serie de gobiernos en la América Latina que apoyan a Estados Unidos en su oposición a que Evo Morales gane. Y por otra parte, quienes están con Carlos Mesa es básicamente los partidarios de Estados Unidos, los partidarios del modelo neoliberal y la OEA. La OEA no está jugando un rol neutral acá, y la OEA va a hacer todo lo posible para que Carlos Mesa sea electo presidente de Bolivia. Bien, a ver, aterricemos en Bolivia. Hablemos de proyecciones, matemáticas, y pues ustedes son analistas.
Te pregunto, Fernando, ¿quién va a ganar? Antes de responder tu pregunta, quiero hacer algunos matices y una aclaración a lo que están conversando. En primer lugar, Evo Morales no está en competencia electoral. La victoria del MAS no es el retorno de Evo Morales. Ese es un discurso que manejan los rivales del MAS. Es Luis Arce Catacora, con el respaldo de toda esa densa red de organizaciones populares, sobre todo campesinas e indígenas, que ha mantenido su fortaleza, y en el transcurso de los últimos meses, Evo Morales, que inicialmente fue elegido jefe de campaña y tenía una directriz sobre la estrategia proselitista del MAS, fue perdiendo protagonismo y hace 3 días ha señalado claramente que no va a tener injerencia en las decisiones de Luis Arce y que prácticamente se retira de la política y se va a dedicar a la formación sindical. Este es un dato importante porque está hablando de la fuerza de un partido que, si bien tuvo Evo Morales un líder importante, nunca dependió en la existencia del MAS del liderazgo de Evo Morales. Esa es una diferencia básica entre el MAS y los movimientos que apoyaron a Correa y a Chávez. Es decir, un perfil de liderazgo distinto. Respecto a Estados Unidos, hay que también puntualizar que evidentemente Donald Trump fue el primer presidente en apoyar a la presidenta interina y, sin embargo, en los últimos meses han habido varias declaraciones y una formal solicitud de un grupo de senadores demócratas, y con Bernie Sanders a la cabeza, con Alexandra Ocasio, que han pedido al gobierno interino de Bolivia que dé respuestas a varias denuncias totalmente fundadas que han sido respecto a violaciones de derechos humanos, que han sido respaldadas por informes de la CIDH, de Human Rights, de Naciones Unidas, etc. Entonces creo que hay matices, si bien en términos generales Estados Unidos nunca vio con buenos ojos el arribo del movimiento socialismo al poder hace 15 años, e instrumentalizó sin duda la labor de la OEA, de la misión de observadores electorales de la OEA el año pasado, para que sea parte de esa trama golpista que terminó con el derrocamiento de Evo Morales. Y lamentablemente hoy día es la misma delegación bajo la misma presidencia que está en Bolivia, pero por suerte hay también bastantes observadores internacionales de Europa y de otros países y de otras instituciones que van a garantizar que la injerencia de la OEA sea menor que en las anteriores elecciones. Respecto a los números, las encuestas dan una distancia de entre 8 y 10 puntos a Luis Arce del MAS respecto a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. Como se sabe, según la Constitución política, se arriba a la presidencia con victoria mediante mayoría absoluta de votos, o bien más de 40% de votación y 10 puntos de diferencia respecto al segundo. Lo que está en juego el domingo es esta segunda posibilidad. Ahora bien, las encuestas en Bolivia, y además bajo la pandemia que han privilegiado la consulta telefónica, en general en Bolivia, repito, las encuestas no abarcan el sector rural y tampoco toman en cuenta el voto en el exterior. Y el voto rural y el voto en el exterior, sobre todo en Argentina y Brasil, donde está 2 del 4% del padrón electoral, es un voto abrumadoramente favorable al movimiento al socialismo, y ahí posiblemente radica la posibilidad de una victoria en primera vuelta por parte de Luis Arce. Bien. Oye, Fernando, ¿qué va a pasar si pues no gana el partido o alguno de los candidatos de derecha? ¿Hay probabilidad de que se registren actos de violencia o incluso se incendie el país? Y al revés, ¿qué va a pasar si no gana el partido de Evo? O sea, Luis Arce, como tú dices. Evo Morales ya desde antes de la elección está diciendo que habrá fraude.
Yo te pregunto, ¿ambos lados, la derecha y el partido MAS, reconocerían la victoria del otro? Sí, a ver, aquí también quiero establecer matices. Algún momento no hablaron, el MAS no habla de fraude, sino de riesgo de que haya manipulación que favorezcan a sus rivales. Las posibilidades de esa no son muy ciertas, ¿no? Aunque hay algunas decisiones del órgano electoral que son preocupantes, pero el sistema de conteo de votos en Bolivia, que bajo reclusión, que solamente valida las actas que son firmadas por los jurados, es un punto inicial de garantía. Además, el movimiento al socialismo ya ha anunciado que va a desplegar un mecanismo de control en todos los recintos de votación. Entonces, no es una consigna central en el caso del MAS en estos días, ¿no? Y sobre los riesgos, ¿no? Primero voy a reflexionar en torno a qué harían los rivales del MAS ante una hipotética victoria de Luis Arce en primera vuelta. Pues creo que es la coalición que el año pasado derrocó a Evo Morales, ¿no? Es una coalición que tuvo esa victoria política en noviembre del año pasado, pero que después no pudo consolidarse como coalición. Se dispersó en 4 candidaturas, suponiendo de que el MAS estaba también derrotado electoralmente hacia adelante, y la gestión de la presidenta interina fue desastrosa, y la base social que apoyó a esa coalición antimasista se fue disolviendo y hay mucho desencanto, y difícilmente van a ser movilizados de la misma manera, puesto que el año pasado lograron instalar de manera efectiva una falsa dicotomía entre dictadura y democracia. Siguen de manera anacrónica enarbolando esa consigna, pero hoy día la preocupación central del electorado de la sociedad boliviana está en la crisis económica, la crisis social, y estas invocaciones, estos pedidos, ¿no?, a votar en contra del MAS, y lo dicen así para que no regrese Evo Morales, ya no tienen la misma fuerza, y por lo tanto no va a tener posibilidades de que se produzca, de que promuevan una movilización, ¿no?, que pueda traducirse en conflictividad de grado riesgoso. Yeah. Va a ser muy importante, sin duda, la posición que asuman y el discurso que enarbolen tanto Carlos Mesa como Luis Fernando Camacho, pero creo que están en una fase más bien de reflujo, debilitamiento, de desencantamiento, y esa base social que movilizaron fue una base social movilizada de manera reactiva en contra del MAS, y eso no se va a repetir en esa lógica. Por parte del MAS, evidentemente, la idea de que pueda darse una insospechada victoria de Carlos Mesa en primera vuelta, sin duda provocaría demasiado recelo para suponer que no hubieron situaciones de fraude, y en ese sentido va a haber una protesta en la medida que las organizaciones sindicales se han anunciado que están en apronte ante esa eventualidad, pero dudo que ocurra tal hecho. Hay un ambiente de polarización, hay un ambiente de diferencia muy fuerte con razones con base identitaria, que es un caldo de cultivo, ¿no?, para enfrentamientos, para violencia. Pero estoy convencido que el día domingo se va a imponer ese compromiso cívico que tiene la sociedad boliviana
y que en los últimos 20 años se ha traducido en una asistencia electoral superior al 85% del padrón electoral. Y hoy día, pese a la crisis política, pese a la pandemia, el ánimo de concurrencia a las urnas es exactamente el mismo, y eso tiene que ver con apego a la democracia de todos los sectores de la sociedad, y esa va a ser la principal garantía para que no haya conflictividad después. La siguiente parte, por favor, le suplico a usted que la busque allí en YouTube.